Muy bien, vamos a empezar el seminario. En esta ocasión vamos a estrenar al doctor Jaime Álvarez Gallegos como coordinador general de los programas de posgrado multidisciplinarios. Estamos, es el jefe de todos nosotros, el superjefe. El doctor Álvarez Gallegos va a hablar sobre este tema que creo que sí nos interesa mucho en los programas. Pero los antecedentes académicos del doctor Álvarez Gallegos es egresado de Lecine, del Poli, en primer lugar de su generación. Eso lo supe por unos colegas de su misma generación de Lecine que decidieron hacer el doctorado acá con nosotros en física, y en aquel entonces, no voy a decir fechas, pero fue hace mucho tiempo. Entonces yo que era egresado de una carrera de físico-matemáticas, me impresionó de que los ingenieros egresados de la CIME tuvieran tantos conocimientos de física matemática, mecánica cuántica. Pues realmente en ese entonces los egresados de la CIME eran más o menos explicadora de Jaime. Es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, fue jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y además, como es egresado del Politécnico, lo han invitado a ocupar puestos de responsabilidad administrativa. Entonces, si no me equivoco, de memoria, fue director fundador de aquí de UPITA, que nunca me sé las siglas, pero en una de las UPITA es interdisciplinaria, entonces es un programa muy cercano a nuestro programa de doctorado, que las instalaciones están casi terminando aquí en la Unidad Politécnica. Luego director del CIC, Centro de Investigación en Computación, también del Poli. Bueno, vean la diversidad de Jaime. Y recientemente fue director de investigación del Politécnico. Entonces, creo que con esa visión que tuvo en ese puesto de estar manejando, pues no conozco la magnitud de la planta académica del Politécnico, pero yo creo que con esa visión nos va a presentar de manera muy modesta consideraciones sobre este tema que nos interesa. Por supuesto, es miembro del SNI nivel 3, etcétera, etcétera. Quiero no digo más. Jaime, adelante. Gracias, Miguel Ángel. Bien, vamos a, más que una plática de tipo, vamos a decir, muy definitiva sobre lo que se considera que es importante en cuanto a la evaluación de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación, pues voy a tratar de enmarcar cierta problemática que hay para realizar esta evaluación. Y esto es común a todas las instituciones académicas, a todos los investigadores, a todos los que se llaman o se dedican a cuestiones de tecnología y el aspecto importante de la innovación. En realidad, voy a ser bastante sincero, la parte de la tecnología y de la innovación ha sido de un interés relativamente reciente, porque en un ámbito como el CIMBESTAF se ha priorizado fuertemente durante muchos años los aspectos de la investigación científica. Creo que no se han bien valorado ni visto toda la importancia que tiene el desarrollo tecnológico y la innovación. Entre las experiencias que
que parte ha relatado Miguel Ángel, han estado los aspectos en donde, como miembro de por varios años, varios periodos, las comisiones del SNI de Ingeniería y Tecnología, se ha visto el problema muy fuerte de cómo evaluar a los investigadores que deciden hacer desarrollos tecnológicos, transferencia de tecnología e innovación. Entonces, bueno, voy y también quisiera decir que en lo que sería el puesto último que mencionaba Miguel Ángel, es de secretario de Investigación y Posgrado del Politécnico. Para dar unas ideas de magnitudes, son 142 programas de posgrado que hay en el Politécnico, que está bajo la coordinación, y alrededor de 1.600, 1.700 investigadores, no todos miembros del SNI, en estos momentos son, bueno, todavía salieron, yo ya no estoy colaborando con ellos, pero por decirlo de alguna forma, eran 800, alrededor de 840, 845 a enero de este año. Entonces eso habla de... ¿y por qué lo menciono esto? Porque en el Politécnico hay entidades dedicadas fuertemente a la promoción de los proyectos de desarrollo tecnológico y tienen una fuerte capacidad de vinculación con las empresas, y en su momento pues daré algunos detalles que caracterizan la problemática que existe en las instituciones, porque allí el problema, en cuanto a evaluación, porque hay el problema de la evaluación de personas dedicadas a realizar proyectos con empresas como Comisión Federal, Petróleos Mexicanos, MAVE, Peñoles, en fin, diferentes empresas, tienen problemas de todo tipo, desde tipo la constitución legal de un convenio, que es un requisito, hasta la evaluación de sus proyectos. Entonces, bueno, la presentación trata de abordar primero un aspecto de consideraciones iniciales para dar un poco de marco de referencia. Muy rápidamente voy a parar sobre la evaluación de la investigación científica, porque es algo de lo que sí hemos estado acostumbrados a platicar, a conversar, a discutir, a hacer mesas, etc. Y voy a parar un poco sobre cómo es en estos momentos la evaluación de la investigación tecnológica y la innovación, quiénes son los organismos encargados de hacerlo, y evidentemente el Sistema Nacional de Investigadores. No tenemos, se le da la tarea a nivel de la evaluación de los llamaríamos tecnólogos, sin embargo afronta un montón de problemas, y más, como decía hace un momento, en áreas como la de Ingeniería y Tecnología, que es el área 7 del Sistema Nacional de Investigadores. Algunos logros, cuáles son los retos que se enfrenta en general, pero haciendo un poco de énfasis en aspectos, y aquí me voy a salir un poquito de la cuestión que considero más importante dentro de esta charla, y que consiste en presentar no solo los problemas de la evaluación para tecnología e innovación, sino también para platicar un poco respecto a algunos otros problemas que aquejan y en estos momentos al SNI, que bueno, por lo mismo mucha gente habla de que sería mejor desaparecer. Y algunas reflexiones finales. Bueno, primero, para ubicarse, pues en el país se tiene, o se dice que existen alrededor de unos 45.000 investigadores en ciencia y tecnología, de los cuales alrededor de 19.000 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, hay datos que hay que actualizar, acaban de salir los resultados iniciales para este año 2013 del Sistema Nacional de Investigadores. No tengo las cifras actuales, pero creo que no me equivocaré mucho si hablo de unos 19.000, tal vez un poco más en estos momentos. Ahora,
Para que se trabaje en ciencia y tecnología en el país, se hace una inversión pública en ciencia y tecnología menor al 0.5%, y justamente una de las solicitudes de la comunidad científica para el entonces presidente electo, a través de un documento importante que se llamó la Agenda Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, en el cual tuve la fortuna de ser invitado a participar. Se elaboraron peticiones, entre las cuales, bueno, voy a comentar con más detalle después algo que creo que fue importante considerarlo al menos como discusión, y que era la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que bueno, finalmente la visión fue que no. Sin embargo, algunos compromisos que sí venían en la agenda, en ese documento que se le entregó, era de que se subiera al menos al 1% como porcentaje del PIB el apoyo gubernamental para, o sea, inversión pública en ciencia y tecnología. Bueno, hay que ver, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto de nuestro país, a nivel bueno, en general, México es el octavo. Estas son dentro de 33 países, así que era la gráfica. Sin embargo, bueno, más que decir que somos octavo, lo cual podríamos decir pues, no está mal, habría que ver que la cantidad que se tiene en otros países de dinero para realizar sus actividades primordiales es bastante mayor que el nuestro. Sin embargo, pues no es despreciable. Ahora, por un lado tenemos eso, pero por otro lado tenemos esta gráfica que nos habla de que el total de investigadores por cada 1000 integrantes, por cada 1000 personas de lo que se llama la población económicamente activa, pues sí, se muestran básicamente algunos países. Entonces tenemos, por ejemplo, que aquí Dinamarca tiene aproximadamente 12, por una cifra de 12, y nosotros difícilmente llegamos a uno, ¿no? Hemos estado junto con Chile, Brasil, Argentina es un poco más, como parte de la población de investigación que contribuye a realizar esta actividad, con todas las consecuencias que siempre hemos dicho que es positivo hacer eso. Ahora, con los 19,000 aproximadamente miembros del SNI, con la cantidad de ingresos que se tiene, pues realmente lo que tenemos al final de cuentas como contribución para la realización de la actividad de investigación científica, y aquí vamos a decir, podríamos decir, esto lo estamos cocinando aparte de la otra parte que es la tecnología, y por lo tanto vamos a ver también un poquito de eso. ¿Qué hacemos como contribución? Bueno, tenemos una contribución aproximadamente del 0.77, ya hay algunas cifras nuevas que no las tuve mucho tiempo para accesarlas, pero bueno, lo que se sabe, esto no ha cambiado radicalmente. Yo diría que lo que sí está empezando a cambiar radicalmente de contribución es China, ¿sí? Si se examina en las áreas diferentes áreas, y en ingeniería y tecnología se ha visto muchísimo más el porcentaje de publicaciones del área tecnológica, la cantidad de congresos, la cantidad de investigadores que hay en China se ha incrementado de manera muchísimo muy fuerte en los últimos años. Entonces, a pesar de estar aquí en un segundo lugar, ha acortado la distancia como contribución a lo que se hace en Estados Unidos. Perdón, Sí. China no aparecía en la gráfica, las dos gráficas anteriores, ¿verdad? No aparecía básicamente porque no, digamos,
hay un problema aquí, que el número de investigadores, por un lado, sí está contabilizado recientemente, pero es una cantidad bastante menor, debido a la población. Sí, y en el anterior, en el Producto Interno. El Producto Interno tampoco aparece, ¿no? Tampoco aparece, sí, es una cantidad que bastante fuerte, que no lo tenía. Bueno, esto es una fuente del 2008, ¿sí? Entonces tenemos que el problema que el acceso ahorita es, nos daría, digamos, el acceso a las fuentes más recientes de esto nos daría prácticamente a un lugar muchísimo más alto. Ahora, estos son datos de la OCDE y en ese momento eso es lo que teníamos. Sin embargo, bueno, digamos, sí podríamos platicar un poquito más de eso, nada más que yo quisiera tratar de... Nuestro lugar desafortunadamente no ha cambiado mucho, nuestra producción no ha cambiado mucho en relación con, ¿no? Vamos a ver algunas cosas en donde sí aparentemente estamos cambiando un poco, pero vamos a centrarnos un poquito más en esta comparación con algo que es Iberoamérica. En Iberoamérica estamos hablando de, estos son básicamente producción de artículos, de documentos científicos de los principales, de los países iberoamericanos, y este es un ranking iberoamericano del 2010 que abarca 5 años, es producción acumulada de 2005 a 2008 y procesado en 2010. Entonces, esto no ha cambiado, esto sí no ha cambiado, han cambiado las cifras, pero no el ranking. Entonces, Brasil desplazó a Portugal. Portugal tenía un poco más, hace como 10 años, pero Brasil desplazó a Portugal. Y lo demás, bueno, pues es esto. Podríamos decir que últimamente países como Perú han hecho algunas cosas que los van a hacer brincar seguramente en la próxima estadística bastante más. Colombia ya lo había empezado a hacer desde hace tiempo, Venezuela también, y bueno, no es sorprendente que estén en esa situación. Pero bueno, vayamos a algo que manejamos menos. ¿Cuántas patentes se solicitan en México? Y la cifra no ha cambiado mucho todavía, ¿no? Es decir, estamos hablando el número de patentes en México en 2007, 16.000, ahorita voy a dar la cifra de 2010, 16.599. Pero fíjense que esto diría, pues no está tan mal, excepto que casi 16.000 son solicitadas por extranjeros, ¿sí?, que no son residentes en México, y solo 641, bueno, es cifra del 2007. ¿Y cuántas son? Estas son solicitadas, estas son concedidas. ¿Cuántas son las concedidas? Cerca de 10.000, de las cuales 9.758, ¿sí?, y solamente 199. La cifra ha cambiado, ahorita vamos a ver un poquito, pero no demasiado. Aquí está, estos son a 2010, y esto es con un referente internacional, ¿sí? No sé si se distingan bien aquí hay dos colores, residentes y no residentes, no bien los colores, pero sí es importante ver acá la cifra que marca, ¿sí? Estos números son porcentuales de no residentes en relación al total. Es decir, en Estados Unidos se solicitan 490.000 aproximadamente, y más o menos la mitad son de residentes y la otra mitad son de no residentes. Aquí estamos hablando, por ejemplo, que de 24.000 se cambió la escala para hacer un poquito más. El país que sigue aquí es Australia,
con 22.000, que es menor que la India, ¿no? Pero por eso se hizo una comparación para dos escalas diferentes. Estamos aquí en esta cifra, estamos aquí en la cifra de México, 14.576, pero la parte de abajo, que es muy pequeña, es la de residentes, es decir, sigue la tendencia de que la mayor cantidad de patentes solicitadas y también de concedidas en este país, en nuestro país, es bastante más de extranjeros. Entonces aquí está un resumen nada más de lo que en realidad se quiere mostrar, y es que en México se solicitaron 14.576 patentes, de las cuales 951 fueron hechas por nacionales y 625 por extranjeros. ¿Quién patenta en México? ¿Sí? Bueno, si tomamos estas cifras, y otra vez no cambian mucho los porcentajes, el total en el 2006 fueron 14.926 por extranjeros y 574 de nacionales. ¿Y quiénes patentan nacionalmente? ¿Sí? Pues la mayor parte, más de la mitad, son de inventores independientes. Las universidades solamente tenemos una participación de 68 y las empresas de 143. Esas son las cifras, las instituciones gubernamentales y los centros públicos de investigación que deberían de asociarse o de sumarse aquí a la universidad. Así hicieron la clasificación. Entonces, bueno, como decía, voy a pasar muy rápido sobre este punto, que es la evaluación de la investigación científica. Bueno, ¿cuáles son algunos de los objetivos, sin tratar de ser exhaustivo, de esta evaluación? Pues tratar de definir cuáles deben ser las políticas de investigación en nuestro país, tal vez detectar áreas emergentes para saber hacia dónde podría el gobierno orientar la investigación, si es que se considera necesario. Y eso ha sido cambiando. Cuando el doctor Manuel Ortega, por ejemplo, era director de CONACYT, él trató de priorizar desde CONACYT los apoyos a ciertas áreas, y definieron básicamente alrededor de 10 áreas que él decía que deberían de tener el mayor apoyo posible dentro del contexto nacional de la investigación científica. Algunas de ellas eran del área de ingeniería, telecomunicaciones, por ejemplo, y otras eran del área de biotecnología, por ejemplo, pero decía que las prioridades debían de darse a la hora de dar apoyos para la realización de investigación. Otras personas, otros directores de CONACYT le han apostado más y han querido hacer cosas como dar apoyos más especializados y más fuertemente orientados a la realización de investigación aplicada o de plano al desarrollo tecnológico. Y así fue incluso con el director anterior al actual, el doctor Enrique Villa, que estuvo promoviendo incluso algunas políticas, tanto para el nivel de posgrado como para, programas de posgrado. Habría un programa de posgrado, un programa para posgrados con la industria, en donde todo proyecto debería de ser un proyecto que estuviera financiado o profesado parcialmente y de interés para una empresa, y eso tenía que ser demostrable antes de poder tener en esos posgrados vamos a decir el aval para que se hiciera ese trabajo de tesis. Una de las cosas interesantes que me gustaría platicar es cómo el CONACYT promovió, por ejemplo, entre uno de sus objetivos principales la creación de redes de investigación, por aquello de que el país está a veces en diferentes lados haciendo investigadores realizando actividades de investigación muy similares, a veces duplicando esfuerzos, y en algunos casos están aislados y en otros casos están inmersos en centros altamente desarrollados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que se desea que se conozcan al menos, y después pues tratar de invitarlos a que colaboren, y sí ha estado funcionando. Voy a dar un ejemplo de quienes empezaron también a hacer redes de investigación. En el
caso que más conozco, comentaba, pues es el del Politécnico, que creó redes de investigación que le han resultado, le han dado muy buenos resultados, y vamos a dar unos poquitos datos. Ahora, ¿cuáles son para la evaluación de la investigación científica? Pues si nos vamos al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que es quien evalúa la investigación científica a nivel de individuo, tenemos que las métricas de evaluación son muy importantes, pero ¿qué considero? Pues, en teoría, pueden dar una lista de 25 o algo así productos de investigación, pero pues fuera de artículos, libros graduados y las citas, las patentes casi no hay nada más que se considere, y con diferentes ponderaciones. Yo diría que, por ejemplo, los graduados prácticamente no son ponderados, el número de graduados. Prácticamente en el área 7 uno puede tener 1 o 5 o 25, y eso no le va a permitir realmente brincar de nivel, ascender, ni siquiera mantenerse. Si alguien tiene 10 estudiantes de doctorado en su periodo, pero tiene menos artículos de los que consideran convenientes, hay un conjunto de números que se manejan, pues no pasa, a pesar de que haya tenido una formación importante. Los argumentos son muchos, no creo que haya mucho tiempo para platicar al respecto, pero yo esperaría, en todo caso, preguntas específicas después. Pero yo, el etcétera quiere decir, en este caso, que hay como 20 productos más que desafortunadamente, repito, no se toman muy en cuenta. ¿Y qué tiene que ver? Pues desarrollos tecnológicos, transferencia de tecnología, etc. Entonces, este caso son patentes, sí se toman en cuenta. Hasta hace pocos años, en el área de ingeniería y tecnología, se pugnó mucho por la creación de al menos no una comisión, pero al menos una subcomisión que evaluara los productos tecnológicos. Y yo diría que más o menos los empiezan a tomar en cuenta. Bueno, una cosa que quería yo decir es que dentro de la evaluación, el SNI evalúa básicamente pues personas, investigadores, o sea, nos evalúa a los que estamos en estos centros, los que nos dedicamos o decimos dedicamos a la investigación, y sin embargo también se han puesto muy de moda los rankings. Los rankings entre muchos, algo que en Estados Unidos y sobre todo en las áreas, vamos a llamarle de administración y negocios, es muy importante. Si uno viene con un MBA de los primeros top 15 o 20, pues mejor no pedir trabajo en alguna buena empresa. ¿Por qué? Porque no estás no eres Harvard, no eres Yale, no eres así se dice. Si no eres Harvard, no eres Yale, no eres Stanford, pues no puede ser director de finanzas, no puede ser gente que está en posibilidades de tener los salarios que sí tienen los egresados de las top 10. Ahora, a nivel iberoamericano, nosotros hay una institución o asociación que se llama CIMAGO, que tampoco me sé las siglas. Las siglas, ¿qué quiere decir? A lo mejor, digamos, Scientific Information, no sé qué. Pero ellos hacen rankings de todo tipo y se han centrado mucho en universidades iberoamericanas. Entonces, dentro de las primeras 50, si uno observa, pues solamente hay 4 mexicanos, que son la UNAM, el CINVESTAB, el Politécnico y la UAM. Nada sorprendente. Y las cosas no parecen cambiar mucho, excepto que a veces se sube 1 o 2 lugares, a veces se baja 1 lugar, pero andamos por ahí dentro de los... UNAM está en segundo, después de la Universidad de Sao Paulo, y el CINVESTAB, no sé actualmente, pero andaba por ahí del 11, y ya no sé si hay más abajo. ¿Qué es lo que más hay? Universidades pues españolas, sobre todo. También tiene Brasil un buen número. Digamos, de 50 pues tiene 13. Bueno, ¿cómo
¿Cómo se hace la evaluación o quién más bien realiza evaluaciones y bajo qué óptica se realizan estas evaluaciones sobre investigación tecnológica e innovación? Bueno, primero, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es un sistema que está en México, que existe en México, y es un organismo que está coordinado por el Consejo General de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, y que básicamente es un organismo que se supone realiza o está coordinado directamente por la Presidencia de la República, y en donde también participan representantes de diferentes secretarías de Estado, básicamente la de Educación, Economía, entre otras, fuertemente Economía, el CONACYT y el coordinador en este caso actualmente del Foro Consultivo Científico. Ahora, el CONACYT al final de cuentas es en donde recae la mayor parte de las actividades de evaluación de lo que es la investigación científica, pero también la tecnológica y los aspectos de innovación. Pero no solo eso, sino que el CONACYT se supone que cuenta con los instrumentos que están allí pues más que listados, enumerados, básicamente con un montón de programas que hay para la promoción de estas actividades. Algunos son relativamente recientes, otros no. Desde fondos sectoriales, fondos de cooperación internacional en ciencia y tecnología, el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación, el FORDECIT, que es relativamente reciente, el Fondo de Innovación Tecnológica, que también es relativamente reciente, el Programa Avance es un poco más viejo, digamos, el Programa de Fondos Mixtos, que es también un poco viejo. Y bueno, se vale también de los cerca de 30 centros públicos de investigación, dependiendo del CONACYT, el Programa de Redes de Innovación y el Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, hay aquí que decir que cada administración de CONACYT saca un programa de estos y salen las convocatorias y luego viene otra y cancela unos y pone a otros dependiendo qué es a lo que quiere dar mayor relevancia, mayor prioridad. Y como decía, pues algunos de los últimos, como el doctor Enrique Villa, y en un momento dado esta persona, ya se me acuerdo, el director de CONACYT, Jaime de Monterrey, Jaime Parada, promovieron muchísimo fondos o instrumentos para apoyar la investigación en tecnología. Incluso hubo un intento fallido en la época de no sé, creo que ya es el doctor Jaime Parada, sí, el doctor Jaime Parada, de un sistema nacional de tecnólogos y creó una clasificación de tecnólogos especial de inicio, pero no fructificó y bueno, se canceló esa posibilidad de un programa para evaluación. Bueno, aquí nada más por ubicarnos un poco en lo que se va a entender por tecnología, vamos a definirla como una actividad humana cuyo fin es la generación de productos y servicios para el bienestar y beneficio de la sociedad. Lo demás, bueno, hasta ahí sería lo que abarcaría la definición. Lo demás son consideraciones, tanto de por qué creemos que debe haber una simbiosis entre la ciencia y la tecnología. La innovación es algo que en general ha sido muchísimo más discutido en épocas muy recientes. Hay que decir que no hay un acuerdo todavía lo que es la innovación. Pero bueno, hay diferentes ideas y diferentes definiciones, pero básicamente pues esta es una de las que más... esta es una de las que más ha permeado recientemente
y es que se habla de que la innovación es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial de manera continua y orientados al cliente, consumidor o usuario. Tiene evidentemente muchos detractores esta definición, porque allí no se contempla que esto sea realmente un producto de una investigación científica, ni siquiera investigación científica aplicada. Pero la otra cosa que es importante es que algunos otros autores dicen, miren, cuando se tengan estos hechos, producto en una empresa o incluso en una institución, vamos a tener innovación. Entonces se entiende por otro lado la innovación como una actividad que tiene como efectos el que haya renovación y ampliación de la gama de productos y servicios, que haya renovación y ampliación de procesos productivos, el que haya incluso cambios en la organización y la gestión y en la calificación de los profesionales respectivos. Entonces, sin embargo, a nivel internacional se han hecho, y no voy a enfrentar las tablas, pero muchísimas estadísticas respecto a estudios comparativos de diferentes países que tienen un alto grado de competitividad, como no es el propósito de esta charla, pero México está ubicado en un índice muy bajo de competitividad a nivel internacional, pero una de las cosas importantes es que existe una fuerte correlación entre la competitividad de un país con la innovación, y la innovación medida de alguna forma, pero casi todas las formas que se han sugerido para medir son formas que han dado hasta ahora más o menos los mismos resultados. Entonces, bueno, aquí es una frase de un estudioso de los aspectos de competitividad, innovación, productividad, etcétera, de los países, y dice, bueno, la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. La empresa la empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones. ¿Sí? Eso es digamos, para dar un marco de lo que, cómo se hace en México la evaluación de la ciencia y tecnología y la innovación. Bueno, primero, otra vez se puede tratar de ver si existe innovación en las actividades que realiza un investigador, y eso mandarlo al SNI, digamos, como diciendo, yo he hecho estas innovaciones, y el SNI va a tener problemas, y sigue teniendo problemas para decir, bueno, yo no sé si esto es bueno o es malo, pero sí lo que puedo asegurar es que se ve interesante, pero aquí está el catálogo y no hay un artículo JCR, y entonces vamos a pasárselo a un conjunto de expertos, porque ahora ya hay una subcomisión, y el conjunto de expertos pues no son los mismos cada año, y a veces dicen que eso sí es innovación, y a veces dicen que no es innovación, y entonces uno está sujeto, si hace ese tipo de actividades y las reporta, a echarse un volado para ver si uno permanece en su nivel o de plano dicen, aquí está, inténtalo el año siguiente. Es triste, es duro tal vez decirlo, porque necesitamos más gente dedicada a realizar este tipo de actividades en nuestro país. Pero bueno, también tenemos que hay un Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica que tiene como propósito garantizar que la evaluación de las propuestas que se presentan en los diversos fondos de apoyo de CONACYT, es decir, evaluación de proyectos de desarrollo tecnológico de fondos especiales o fondos de algunos de los fondos que hay, y que en las instituciones muy centrada en la investigación científica, luego solamente le apostamos al fondo de investigación básica, le llamamos, que es el que a la SEP, la Secretaría de Educación Pública, digamos, es la que más coopera para la realización de los proyectos
con convocatorias adecuadas, y que uno espera cada año, y el año que no sale uno dice se queda como desarmado. La verdad es que hay muchísimos más fondos. Por ejemplo, hay fondos mixtos, fondos del gobierno de los estados, hay consejos estatales de ciencia y tecnología que no restringen realmente la participación del DF, por decirlo así, en un fondo en Tamaulipas, en Baja California, ni al revés. Y estos nosotros no lo sabemos, o nos da flojera, o uno tiene la idea de que uno de que hay que participar solamente si uno está allá, y eso no es cierto. Igual lo que era el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del DF, que no se llamaba así, el ICIT, el desaparecido ICIT, Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, él promovía, este instituto promovía proyectos para resolver problemas, por ejemplo, del medio ambiente, de la ciudad, del agua, del metro. Había muchos, ¿no? Y resulta que a veces los del metro, que eran así como muy apropiados para que el CINVESTAB, a través de sus departamentos de ingeniería y el Politécnico, le entraran, y los ganaban a veces los de Puebla, Veracruz, Monterrey, porque participaban fuertemente, porque aquí pues nos daban como que no nos dábamos cuenta. Sí había participación, pero hacía al revés, de manera también similar. Más bien, nosotros podemos desde participar en la solución de problemas que plantean los gobiernos de los estados a través de consejos estatales de ciencia y tecnología. Entonces, la evaluación de estas propuestas, bueno, al final de cuentas se remiten a ese tipo de organismos. Entonces, CINECIT es una institución que depende del CONACYT, y por otro lado tenemos el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que en realidad lo que hace es, en principio y de manera muy simple, estudios para evaluar los resultados de las estrategias gubernamentales, y estudios de prospección muy importantes, por cierto, para hacer propuestas sobre nuevas estrategias y políticas ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Que realmente el principal problema de la evaluación de la tecnología y de la innovación. Bueno, por un lado, ¿cuáles son estos productos? O sea, ¿qué puedo considerar? En investigación científica, pues uno tiene el FEC, ¿no? Y lo que hacen es decir, ¿y el factor de impacto? Y bueno, se arman discusiones sobre el factor de impacto, es bueno, etcétera, etcétera. Y además debe ser en revistas indizadas. Bueno, sí, ¿y qué hay con esta que es muy buena? O la gente del área de matemáticas que dice que son muy especiales y no tienen por qué tener todas sus revistas indizadas, y eso implica que muchas revistas sean buenas, lo cual es cierto en términos generales. Entonces, hay cierto tipo, pero estamos hablando aquí de algo, al final de cuentas, sea la revista indizada o no indizada, tenga o no un factor de impacto alto, incluso ese factor a veces depende de otras cosas, como los estudiosos del factor de impacto lo pueden decir mucho mejor que yo. Sí tenemos una cuestión muy importante, que prácticamente todos, no digo todos, pero prácticamente todos, pasan los artículos, o esos productos que son los artículos, tienen un proceso de revisión por pares. Y esa es un poco la idea, es decir, algunas gentes especializadas se han tomado la molestia de revisar y decir, esto vale la pena, hay una contribución al conocimiento, hay una contribución original. Y en ciencia esto es ya hartamente conocido, pero ¿qué pasa en tecnología e innovación? Si yo realizo una patente, ¿ya es un producto mi solicitud? Pues no, pero antes se decía que sí, y ahora se dice no, porque hasta que no se apruebe, ¿sí? se concede, ¿sí? Y bueno, aquí en el CINVESTAB tenemos malas experiencias de las poquitas patentes que se han otorgado, ¿sí? Y yo en algunas de las incursiones que he hecho ahí con colegas de bioelectrónica,
yo soy del área de mecatrónica, ahorita será de automática. Resulta que por ahí un resultado se nos ocurrió solicitar la patente en 2003 y no urgía para el SNI, pero hubiera sido bueno que cayera en algún momento. Sí, acaba de caer 10 años después la aceptación de la patente, bueno, un año, entonces 10 años. No, estamos hablando de tiempos promedios del orden que se han ido disminuyendo, ¿no? Pero en 7 años han bajado un poco, etc. Entonces, esa es una cuestión, definir productos. Si yo hago un proyecto muy importante de 50 millones de pesos a una empresa que me dio ya un contrato de prestación de servicios para la realización de un proyecto de transferencia tecnológica, etcétera, etcétera, o para resolver problemas específicos, y eso los hay, ¿quién, desde el punto de vista del área tecnológica, quién lo evalúa? ¿Y cuáles son los factores que voy a tomar en cuenta? ¿50 millones es mucho o es poco? ¿Lo voy a tomar en cuenta o no? Es decir, voy a tomar en cuenta el aspecto económico. ¿Cuáles son los productos que voy a tener? Si esos 50 millones al final de cuentas va a ser para supervisar que una empresa extranjera hizo bien su trabajo de instrumentación o renovación o reorganización de una refinería en Pemex, que se paga muchísimo más que eso, nada más la supervisión de que una compañía extranjera, coreana, alemana, haga, es decir, que se haga de lo que hace una compañía de estas para Pemex, ¿sí? Se cifran en mínimo decenas de millones de pesos, se paga la supervisión. Yo no puedo decir es un proyecto muy importante, y sí, efectivamente uno tiene que estar metido al 100% allí de su tiempo durante varios años. Y si eso el SNI le dice a uno, pues sí, pero ¿dónde están los productos de investigación? Pues se siente uno un poquito desilusionado, aunque uno lo sabe en el tema un poco general, ¿sí? Sobre el trato que se le da a este tipo de productos, porque los productos son informes técnicos sobre una especie de evaluación de la supervisión de un proyecto que ni siquiera es un proyecto de uno. Y la otra cuestión es el aspecto de la ponderación. En el Sistema Nacional de Investigadores, esta subcomisión que les comentaba dice, sí, esta persona tiene 2 patentes en este periodo, pero ningún artículo, y para que permanezca a nivel requiere 5, por decir un número, 5 JCRs, así se habla, así se le dice en la jerga. Necesita 5 JCRs y solo tiene 2 patentes, o sea, le faltan 3 frijoles, ¿por qué? Se cuentan, entonces se cuentan como frijolitos, entonces un frijolito, 2 frijolitos, faltan 3 frijolitos, entonces vas para afuera. En realidad, algunos dicen, no, pero es que esta patente es importante. Y debería de tener la equivalencia de 3 artículos y esta otra de 2 artículos. ¿Y quién le dijo al señor evaluador, con todo respeto, que eso valía 3 artículos? ¿Cómo hizo la comparación? No sabemos, ¿no? Pero a veces se respeta eso y a veces no se respeta. Entonces él dice, esta patente es como de 3. Pero como es una subcomisión, nada más recomienda, y la comisión dice, ¿cómo que vale 3? Es un frijol, le faltan 3, y va para afuera. No siempre se actúa así, pero muchas veces se cae en situaciones en donde el problema que se tiene es un problema fuerte, no solo de definir los productos, sino después que se ha dicho, bueno, sí va a ser un producto, pero ¿cómo se pondera? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es todo tener un marco de referencia en donde el artículo, el paper, lo que aquí en Copay le llamamos el producto de 5 puntos, cuenta, es decir, cómo va a contar en función de eso. Entonces,
Por eso se ha planteado, como decía, que esta actividad le realice un área 8 independiente y no el área 7, que el área 7 está formada no por tecnólogos, sino por tecnólogos que eventualmente, por investigadores que en un momento dado pues adquieren un nivel 3 y dentro de esos algunos han realizado algunas labores de desarrollo tecnológico y tratan de ponderar mejor los productos de investigación tecnológica y de innovación. Y esto es por lo que ha luchado mucha gente durante muchos años y que no ha tenido éxito hasta ahora. El éxito mayor, repito, pues ha sido esta subcomisión del SNI. Ahora, dentro de todo esto, ¿cómo podemos decir que ha sido nuestra producción científica? Bueno, a nivel iberoamericano tenemos hasta cifras de 2010 que, pues por un lado, ¿sí? Brasil, pues ahora sí que subió en los últimos años fuertemente y aquí seguimos conservándonos nosotros junto con Argentina y Chile. Pero al hablar de los sistemas de evaluación, ya a nivel de nuestro país, vemos algunos detalles interesantes. Y esto, bueno, ha sido, si quieren, algunas de las cosas que el CONACYT a través del SNI dice, hemos logrado en el país. ¿Sí? A diferencia de hace algunos años, donde el 70% del área de conocimiento se concentraba en el Distrito Federal del Estado de México, ahora ya es menos del 50%, es el 43%. Y aquí están algunas cifras que dicen las entidades que tienen el mayor número de investigadores son el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Baja California, que tiene una población muy pequeña, ¿sí? Y sin embargo está entre los primeros 10. Sin embargo, bueno, aquí el punto a recalcar, como decía, es que entre el Estado de México y el Distrito Federal, ahora, el Estado de México, pues hay que considerar que una buena parte es zona conurbada, ¿no? que la UAM, la UNAM, un poquito el Politécnico, tienen unidades en el Estado de México. Y bueno, cuentan como del Estado de México los investigadores. Entonces, tenemos ahí poco más de 7,000, no poco más, tenemos casi 7,700 aproximadamente investigadores en estas dos entidades, que es más de un tercio de los que hay en el país. Ahora, la distribución por niveles son cifras de 2011, ya hay que cambiarlas. Las cifras recientes hablan, por ejemplo, porcentualmente siguen siendo las mismas, los mismos números. Los números en absoluto sí son diferentes, aquí estamos hablando de alrededor de 1,800, pero si hablamos de 19,000, pues estamos hablando del orden de 8 y tantos, 9% miembros del SNI en este nivel. Ahora, fíjense que quería mostrar esto para decir, bueno, el SNI ha logrado logros importantes, pero hay un pero. Si ustedes ven esta gráfica de distribución por edades, ¿sí? Fíjense que hay una cantidad muy importante, sobre todo en estas instituciones como la UNAM, el Politécnico y el CIMBESTAB, ¿sí? En donde de 670, bueno, eran cifras anteriores, 2010 creo, tenemos, si hacemos la suma, bueno, yo creo que representa algo así como casi un quinto de este total. Y yo diría que la cifra sigue creciendo, ¿no? Porque estas columnas no se van a fortalecer en un buen rato, ¿no? En cambio estas, que alguien pase de aquí, de esta columna aquí, pues es cuestión de poco tiempo, ¿no? Sabemos
un montón de gente que vamos evolucionando a través de estas columnas y nos vamos a ir acumulando aquí. La única forma de disminuir pues, si tuviéramos una catástrofe, muertes colectivas, algo así, porque jubilaciones, la otra bueno serían las jubilaciones, ¿no? Pero a ver, aquí ya tengo varios niveles 3 del SNI, ya se quieren jubilar. No, yo no morí. Entonces, bueno, fíjense que es interesante porque hablamos de gente joven, ¿sí? Fíjense cuáles son las gentes jóvenes que están en el SNI y que tienen menos de 30 años. Entonces, en el Sinvestar, uno, que a lo mejor ya pasó a la siguiente columna. ¿Sí? Entonces, alguien sabe quién era eso. Entonces, no hay jóvenes. No hay jóvenes. Estos de 30 a 39 seguramente ya bajó la cifra y se incrementó acá en las otras. Ya les mencionaba muy al principio que una de las cosas que el SNI hizo fue crear estas redes de investigación y le ha apostado fuertemente y creo que con bastante buenos resultados. Yo no tuve a la mano las cifras para comentar sobre las diferentes redes que hay y se me ocurrió poner este caso del Politécnico en donde ya ahorita son 9 redes y es bien interesante porque surgieron de allí un conjunto de proyectos multidisciplinarios y lo que se llaman proyectos institucionales y curiosamente a partir de esos proyectos multidisciplinarios se pudieron hacer cosas como que detectar que en muchos de ellos había posibilidades de patentar varios de los productos. Entonces, en una primera convocatoria de 35 proyectos que se aprobaron multidisciplinarios para redes, se vio que podían tener alrededor de 20 productos para patentarse, de los cuales solamente 10 investigadores estuvieron interesados. Los demás dijeron que si les iban a tardar 8 años, por ahí, ¿no? De que no iban a hacer la talacha y no quieren los investigadores patentar, a pesar de que allá hay una oficina de patentamiento del INPI y que se les dan muchas facilidades, o sea, pago de la patente y de todo, la logística y apoyo de abogados, contadores, etc. Una entidad que funciona, pero aún así, pues si el investigador no quiere, pues no se va a patentar. Entonces decía, estas redes han propiciado, en principio, por ejemplo, una que conozco bien, la red de computación, se hacía computación a nivel de investigación en 10 unidades, es decir, 10 unidades del Politécnico, algunos estaban en Tijuana, en Querétaro, y otros en el DF, pero en Estados Unidos, y simplemente el juntarlos, ¿sí?, dio como consecuencia que se conocieran y propusieran proyectos y empezaron en muy poco tiempo ahora sí a jalar o a solicitar proyectos al Metro o al DF, al ICIP y otros directamente al Metro. Pero fue incluso al revés, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Pública buscó a la gente de allí para hacer proyectos en cómputo. Y se fueron de sus proyectos a las redes. Y una empresa privada, o varias empresas privadas, pero particularmente una en Tamaulipas, le solicitó a un centro de investigación que está allá, los llamados ICATAS, a que hicieran un proyecto para resolver cierto tipo de problemas en cómputo, y ahora sí que la red se encargó de hacer esos proyectitos, ¿no? Medio ambiente ha tenido mucho éxito, biotecnología también, nanociencias tal vez un poco menos. Estas redes son recientes, salud, desarrollo económico y energía, ¿sí? Las primeras 4 son las que tienen más de 3 años funcionando. Un subproducto de esta red, por ejemplo, es la creación de un doctorado en red y también de nanociencia y nanotecnología, de un doctorado en red en todo el Politécnico,
hay un centro de ciencia y tecnología que tiene equipos de uso común en todo el Politécnico. Es equipo caro, se le ha dado mucho apoyo económico, pero una cuestión interesante es que en algunos casos no hay investigadores suficientes en el área de telecomunicaciones como para formar una red. Hay un conjunto de reglitas y entonces se consideró formar una red solamente con los llamados expertos, en donde se sustituyó lo de ser miembro del SNI por tener un conjunto de o un perfil de tecnólogo en comunicaciones, y eso se hizo y se juntó a esos expertos, y ahora estos expertos ya están hablando de bueno, no solo hablando, están participando en definición de normas para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en consultores en aspectos de telecomunicaciones, y digamos que ahí van, ¿no? Hay un par de redes más que no vale la pena mencionar, pero simplemente como ejemplo de esta. Bueno, nuestro principal organismo evaluador, a final de cuentas, de la ciencia, tecnología e innovación, aunque todavía no esté bien ponderada, como decía yo, estos últimos dos aspectos, es, bueno, el SNI sigue siendo el organismo evaluador por excelencia. Algunos de las cosas que tienen como reto, pues son cosas que ya había mencionado. Ponderación es lo primero, una sugerencia que se ha dado es crear lo que sería el área 8, y voy a tocar algunos puntos que no inciden aparentemente de manera directa en aspectos de tecnología e innovación, pero es curioso, bueno, no tanto, que los jóvenes son por lo general en las áreas de ingeniería los que llegan con más ideas de hacer o de hacer investigación aplicada o tecnología o desarrollo tecnológico. Pero aquí no hay jóvenes investigadores, entonces el Cinvestav en esa parte estamos en desventajas con algunas universidades nuevas o en donde sí hay ese flujo. Lo que pasa es que el problema de plaza sigue siendo fuerte en todas las instituciones tradicionales, UNAM, Politécnico, Cinvestav, UAM, por ejemplo. Pero hay otras universidades que sí, estatales, algunas que sí le han dado un fuerte impulso y que sí hay planta de profesores recientes, vamos a decir, con jóvenes, y son los que empiezan a hacer cosas, ¿no? Incluso algunas, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, está haciendo muchísimo trabajo en el aspecto de tecnología e innovación. Bueno, el ingreso y la permanencia de investigadores jóvenes en el SNI, pues tenía el problema, porque esto aparentemente ya cambió, que tenía solamente 3 años como candidato, y después, si a juicio de la comisión, le podían dar un año de gracia. Ahorita son 2, pero también es a juicio de la comisión, entonces no es automático. Hay un problema que aquí quería mencionar, que es un problema de la evaluación, y resulta que cada universidad o cada institución de investigación tiene sus propias condiciones internas para los llamados estímulos. Aquí se llama COPEI. Estos estímulos tienen sus reglas, el otorgamiento de los estímulos. Entonces aquí hay un conjunto de parámetros que hay que cumplir para alcanzar un cierto nivel. En otros lados y sin embargo el Cinvestav tiene la característica de que se exige un cierto número de puntos para poder tener derecho a una beca que está asociada a la categoría. ¿Sí? Entonces se dan las injusticias que se llaman, no lo voy a decir en voz alta, pero que un joven puede llegar a producir 5 artículos y un nivel 3 de los que hablamos de los 60 para acá, produce 5 artículos por los últimos 20 años. Es decir, la productividad en artículos puede ser mucho mayor que un joven, y recibe menos el joven como beca. ¿Por qué? Porque su categoría es de asociado C, y entonces le van a dar, no sé, un 6 o algo así, ¿no? Que se habla de algo así.
Estoy hablando con su ex secretario académico. Se debe saber las cifras bien, ¿no? Pero yo sí lo veo justo y lo que sea. Pero bueno, hay otros argumentos, etc. Pero si vamos a otras instituciones, se da que la productividad es la productividad. Y entonces dicen, bueno, te vamos a pasar a la OSCUR cada 2 años. Y entonces no importa si eres titular C, D o F, o asociado, o adjunto A, o B o C, y se da un estímulo, y entonces se llega en función de la productividad. Parece más justo al principio. Y yo diría que este estímulo también está diferenciado valga la redundancia, entre las diferentes instituciones por algo que es muy particular. No siempre son las mismas ponderaciones ni los mismos productos que se toman en cuenta, digamos, en el Cinvestav, en la UNAM, en el Politécnico, en sus organismos. Y luego ni siquiera se parecen a veces a los del SNI. Entonces provocan distorsiones. Por ejemplo, en un momento dado, en una cierta institución, alguien puede tener el más alto nivel, digamos, si son 10 niveles, puede tener el nivel 9, ¿sí? Y no ser miembro del SNI. Y uno dice, bueno, a ver, estamos hablando de 2 investigadores totalmente distintos. No, los productos se toman en cuenta y se ponderan de forma diferente. Entonces esto hace que haya una distorsión en cuanto a lo que uno ve como lista de SNIs de una institución y la lista de los becarios o de los investigadores que tienen ese estímulo a su desempeño como investigadores. Entonces, por eso hablaba yo de que los mecanismos de evaluación fueran un poquito más concretos para no tener estas diferencias, porque luego no les saben a qué trabajar, ¿no? Entonces, si trabajan para el SNI, resulta de que les va mal con sus becas internas. Si trabajan para las becas internas, resulta que el SNI no se los toma en cuenta. Allá hay un problema. Bueno, aquí son algunas ideas de que en algún momento se discutieron. Ahora la discusión se ha ampliado. Por ejemplo, me decía aquí el doctor Pérez Angón que ahora pues está en la propuesta de nueva ley de ciencia y tecnología o algo así. Se pretende que se publique más en revistas, es decir, en México, en nuestro país, se publique más en revistas que sean open access, lo que se llama, y mexicanas. Entonces, aparentemente, si eso funciona, si eso se aprueba, pues tendríamos que, para los ingenieros, publicar en IEEE, pues va a ser irrelevante, ¿no? Igual se puede irse a una revista muy local, ¿no? Pero bueno, hay una idea de que, por ejemplo, pues como ya les sabemos cómo hacer números y qué revistas nos permiten tener artículos, pues entonces ya da lo mismo, decía, un artículo desde el punto de vista del conteo que se hace en el SNI, da lo mismo que un artículo entre las mejores que entre las más locales o de mucho menor factor local. Hay un aspecto que es importante, como lo mencioné muy de pasada, que no se pondera mucho en las evaluaciones, la formación de recursos humanos. Yo diría que a veces ni se ve, ni se analiza, ¿no? Se da por hecho que está formando recursos humanos y todo se reduce en número de recursos. Y si ya son niveles, para niveles 2 y 3, bueno, citas, promedios de citas internacionales, etc. Bueno, hay una vamos a decirle como prestación que se da a los niveles 3, que se pagan 2 salarios mínimos por dar clases en una licenciatura, ¿no? Entonces, yo diría, las escuelas de nivel superior realmente requieren mayor participación, y luego resulta que los niveles 3 o ni sabemos o no nos interesa ir a la escuela de física y matemáticas, que es lo más cercano que está aquí para la gente de física, o a ciencias biológicas, que está mal. Cuando ya lo pusieron más cerca
ahora parte de Ciencias Biológicas, aquí en Zacatenco, o a la UPIBI, que está por acá. Y yo diría, esas escuelas se nutrirían, es decir, tendrían un efecto muy fuerte el hecho de que participaran nosotros no tenemos licenciatura en Simvestar, si al menos un 50% de los estudiantes tuviéramos una clase aquí. Y claro, pues ese estímulo. Nosotros necesitamos un estímulo, entonces si no movemos un dedo, y entonces es necesario que pues todo el tipo de cosas sea igual, porque nada más hablo de estrés, diría yo. Bueno, otra cuestión importante que tiene que ver con lo que mostraba en la gráfica esa, en la tabla de que tenemos gente arriba de 90 años, pues es de que el retiro no es adecuado por muchísimas razones. La UNAM, el Colegio de México, tienen ya opciones de retiro que sí se están realmente arrancando, en el caso de la UNAM, y arrancando bastante bien. Inició con 200, puede ser muy poquitos, con 200 plazas, digamos, 200 lugares para tener derechos a ciertos beneficios, y hubo más de 500 solicitudes el año pasado. Este año no sé cuántos dieron, pero se iba a duplicar al menos. Lo otro, bueno, es lo que he mencionado, mucho de problemas relevantes que tienen el problema de la evaluación. Lo de grupos multidisciplinarios, el SNI, uno podría decir, aquí se cae en un problema. Para ciertas categorías en el SNI, y dependiendo de la comisión, si alguien no tiene no sé cuántos números de trabajos como autor único, no sube, así tenga muchísimo, no sube. ¿Y por qué se da? Bueno, pues porque se forman los clubes, ¿no? Y uno de los clubes mayores se viene en el área de física, ¿no? Están todos los colegas que participan en estos proyectos internacionales, en donde van 100, 120, 150, hasta 200 autores. Y evidentemente pues el SNI antes lo pasaba y ahora lo reconoce por recelo, y ha hecho algunas cuestiones para la evaluación. Aquí tengo entendido que también ya se ponderan de forma diferente. Si soy el número 300 del 305, ¿no? Entonces, creo que hay algo ya al respecto, pero por un lado la dificultad está en que, ok, tengo que ser autor único, entonces ya no voy a trabajar en equipo multidisciplinario. Los proyectos en general que tienen que ver con algo, vamos a decir, con algo aplicado, son proyectos que implican varias disciplinas, es decir, disciplinarios, y entonces la necesidad de tener un biólogo con un estadístico, a lo mejor con un electrónico, con un físico, es así como natural. Entonces, pero si me van a castigar por tener artículos de 6 personas u 8, pues entonces mejor les sigo escribiendo mis artículos solito, o en el mejor de los casos con mi estudiante. Bueno, lo otro era una cuestión de que habría que apostar a largo plazo para fortalecer la vinculación. Si nosotros decimos ahorita queremos hacer vinculación, bueno, primero, por muy Simvestar que seamos, no nos van a creer las empresas que lleguen. Segundo, vamos a tener muchos problemas, por ejemplo, que no sabemos ni cotizar. Cuando han llegado y dicen, hazme un presupuesto, quiero que hagas esto, y si lo puedes hacer, no sabemos hacer un presupuesto. Tampoco tenemos mucho apoyo, hasta recientemente, dentro, y se ha dado bastante impulso, es decir, en esta administración, a tratar de fortalecer estas actividades de vinculación. Hay incluso ya más personas dedicadas a eso, me dicen que algunas de las oficinas están funcionando bastante bien. Entonces, pero bueno, hay que esperar porque es una actividad de largo plazo. Algunos lugares de varios lados de investigación, incluso algunos centros de propio politécnico, ya no necesitan ir a vender, ya les cae mal a los que pueden más proyectos,
actualmente. Entonces, claro, se pueden dar el lujo de discriminar y decir, esto es un servicio. Y si es mucho dinero, bueno, subcontrato o lo pongo a hacer a los técnicos auxiliares. Y yo me dedico a los que tienen más posibilidades de hacer proyectos de investigación aplicada o de transferencia tecnológica. Bueno, aquí es básicamente la idea de decir que no necesariamente se ha hecho poco por la cantidad tan pequeña de presupuesto que se dedica como país a actividades de ciencia y tecnología. Pues hay que decirlo, el SNI fue creado para cubrir una cierta necesidad, un cierto conjunto de necesidades. Creo que salió mejor de lo que planteaban inicialmente, porque los objetivos iniciales fueron cubiertos básicamente de manera, yo diría, bastante exitosa, pero hubo más cosas. Sin embargo, pues hay dinámicas muchísimo más complicadas y el SNI no se ha adaptado a esas necesidades todavía. Los aspectos, sobre todo los aspectos de las evaluaciones en tecnología e innovación, en actividades de ese tipo, no han sido realmente ponderadas bien y no han sido incorporadas y ni siquiera se sabe todavía bien cómo hacerlo. Ese es el problema en cuanto a la evaluación se refiere. Entonces vamos a tener todavía pues limitaciones, porque los proyectos, por ejemplo, que se dan, es triste decirlo, pero de repente llega un director de CONACYT y dice, voy a sacar la economía o la Secretaría de Energía proyectotes, y consiguen, no sé, 10.000 millones de pesos, 20.000, 10.000 millones de pesos consiguieron entre dos secretarías, dos secretarías. Y resulta que se les quedó el 70% del dinero, porque no es suficiente. Pero eran para hacer aspectos de energía y empresas, es decir, producción, digamos, del tipo tecnológico, es decir, desarrollo de la industria aeroespacial, de la industria automotriz, de la industria de blancos, de línea blanca, digamos, refrigeradores, todo eso. Y solo algunas empresas hicieron algo por competir junto con... Los requisitos son de que debe estar ligado a una institución de educación superior en términos generales, porque no se los dan directo a las empresas. Pero sí hay que sembrar, todavía hay mucho. Bueno, ya para rematar, creo, básicamente lo veo como indispensable que se reforme, se reorganice, se rehaga o se sustituya tal vez por otro organismo con facultades mejores, porque el CONACYT está muy limitado en cuanto no tiene una capacidad de convocatoria a los secretarios de Estado, que son los jefes de la Secretaría de Estado que finalmente toman decisiones. Y por ejemplo, no va a ser atendido el director de CONACYT si cita a los miembros de su consejo directivo y está el secretario de Economía, el secretario de Educación, el secretario de Energía, entre otros. El secretario de Comunicaciones pues no tiene capacidad de convocatoria. Por eso era un poco la idea de la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, pues sería todo por mi parte y esperaría simplemente que hubiese planteado justamente algunas ideas y algunos datos que deben servir para ubicarnos cómo estamos en esos aspectos de la evaluación en tres cuestiones muy importantes, como son la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Gracias. Bueno, tenemos un poquito de tiempo. Eugenio, preguntas. Pues Jaime, muy bien. En cuanto a lo que decías ahora de que el director de CONACYT no tiene capacidad de
convocatoria, perfectamente cierto, pero existe un instrumento que no se usa, que es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que es presidido por la ley, el presidente de la República es el que lo debe presidir, y deben tener, no mucho, 2 sesiones al año. Y ahí entonces el presidente de la República convoca a los secretarios que cree convenientes para discutir estudios de tecnología en función de una agenda que le pasa el director del Consejo. Y ese mecanismo no se usa y nadie sabe por qué no se usa. Pero digamos, eso es lo que vendría a cumplir con esa función. Déjame decirte que sí, efectivamente, nada más que por más que se le solicitó al presidente anterior que hiciera esas reuniones, es él quien debe citar a la oficina de la presidencia. Sí. En 6 años solamente se hizo una reunión de instalación y simple y sencillamente no considero necesario. Entonces, no es que no exista en el papel, un secretario sí puede citar directamente para algunas cosas de su ámbito, pero el director del CONACYT no. Entonces le tiene que subir la solicitud de que haga una reunión a la presidencia y no lo hizo todo en la sesión anterior, nada, y en no sé, pero creo que tampoco ha habido, excepto un avance en una coordinación de la investigación que Francisco Bolívar Zapata, que depende de la presidencia y que supuestamente será un enlace materia. Oye, y una segunda cosa, en cuanto a las patentes, no existe ninguna referencia al hecho de que la patente se explote o no se explote. Comercializa. Es decir, que sea... Es que no quise poner números casi negativos. Pero digamos... No, sí tengo datos. A ver, ¿qué podrías decir al respecto? Porque cumpliría un papel parecido de las citas, ¿no? Si cuando un Menos del 10%. Publica algo. Menos del 10% de las aprobadas se explotan. ¿Y cómo se pondera eso? No, pues eso vale como 10 papers, según yo, pero... En la COPEI vale por 4. Sí, porque aquí siempre vamos adelantados, pero de veras, si los indicadores, el mecanismo de evaluación del SNI, pues, saben ustedes, pues salieron de lo que era la COPEI, que era antes a la COPEI, ¿no? Así se llamaba. Pero de aquí salieron en buena medida los parámetros de evaluación. Entonces, no se tiene eso, pero los números son así de menos de 1 de cada 10. Ahora, se entiende por una razón. Supongan el mal ejemplo que decía, dura 10 años, que te digan que sí. Entonces te dicen que sí. ¿Para qué te sirve algo que tú, entre comillas, vamos a suponer que hay una cierta innovación ahí, un cierto desarrollo tecnológico? ¿Y qué te sirve en áreas de ingeniería 10 años después? Pues, ya no sirve. Para que aparezca el papel. Pero si tú como ingeniero pudieras demostrar que una investigación realizada dio lugar a un prototipo que ya te están comprando, ¿eso debería o no debería tener un peso? Claro que sí. Hiciste un prototipo, no publicaste nada. Se hizo un prototipo. Yo adelanto mi pregunta que te iba a preguntar. Durante el tiempo que estuviste como secretario de investigación y tus estancias en las comisiones internacionales, ¿detectaste alguna patente que sí hubiera sido comercializada? Sí. ¿Con cuántas? Sí. Mira, ¿Muchas? no, realmente muy poquitas. Hay patentes comercializadas, desinvestadas son muy pocas. Hay algunas de Saltillo, Guadalajara, también, Guadalajara, pero de la Universidad de Nuevo León yo
y unas que sí se usan más, ¿no? Sí, que sí se han usado, vienen del IMP. Entonces, porque hay una cierta exigencia también ahí para que hagan ese tipo de actividad. Mencionaría que algunos grupos de la UAM, muy poquitos, también están dedicados, o si no dedicados, sí patentan. Y sí patentan con ese espíritu de, o sea, al paralelo de la patente ya tienen ellos ligas con aspectos de... En ingeniería química conozco de más de un caso. A veces son contratados para eso. A veces, sí. Pero sí, los porcentajes de explotación son muy Por lo menos los de Guadalajara, Fernando organizó un ciclo de investigadores, colegas de Sinestán, que han solicitado patentes. Si lo hubiera organizado como los que tuvieron éxito, hubiera sido vacío el conjunto casi. Pero en el caso de Guadalajara sí nos comentaron que se dio eso, la circunstancia de que una industria se interesó en patentar algo que ya no tenía seguridad con comercializar, y entonces necesitaban el apoyo de expertos del grupo para hacerlo realmente. Yo creo que algo que no se ha dado en Sinfestab y que se dio en Guadalajara es el hecho de que la unidad se formó allá, no como una unidad del Sinfestab, sino como un centro especializado para resolver problemas IBM, problemas de diseño de circuitos. Fernando, quería hacer. Sí, tuve una pregunta y ahora que hablas de consideraciones. Por lo que comentabas acerca de el SNI que califica de una manera y a lo mejor la institución que califica de otra, y tú lo ves como una discordancia. No, en realidad deberíamos de hacerlo así. ¿Para qué evaluar lo mismo que ya evaluó el SNI? No deberíamos de buscar mecanismos de valorar lo que se hace en las instituciones y darle otro peso dentro de la institución, porque per se el SNI ya es muy individualista y se vuelve muy complicado. No deberíamos de tener mejor un sistema de evaluación institucional que amalgamar a nuestros investigadores, que le diera valor por hacer algo por la institución, por juntar gente, por sacar proyectos en conjunto. No debería de ser eso, en lugar de valor otra vez lo mismo. Yo lo veo diferente. Sí, yo lo veo mal porque en principio se supone que el SNI evalúa las actividades de investigación. Entonces, fíjense de las cosas que yo me encontré, por ejemplo, en el Politécnico. Su mecanismo de evaluación hacía que allá se dan hasta 9 niveles de lo que se llaman las becas COPEA. 9 niveles. Había personas que tenían nivel 8 y no eran miembros del SNI. Entonces, y la beca que tenían era por ser investigador en el POL. Y el SNI decía, tú no eres investigador. Entonces, a ver, ¿quién rige? ¿Quién dice en este país quién sí hace actividades de investigación? Entonces, y luego la otra, ¿y a qué le trabajo? Por eso y en otros países en realidad lo que hay es una evaluación nacional y punto, y esa es la que determina. Tenemos aquí una pregunta. Sí. Sí, mira, yo soy reciente en esto de la investigación y el SNI y todo eso, pero yo les puedo decir una cosa: si yo quiero ser rentable, lo que tengo que crear son estándares. Un gran problema que tenemos en México es que tengo 5 subcomités, 3 comités, 4 comisiones. Si yo hago algo diferente, lo único que estoy haciendo es que estoy gastando dinero en evaluar lo que otro ya evaluó. A lo mejor mi estándar es malo, a lo mejor el SNI es perfectible, pero si yo no tengo un estándar, lo que voy a tener son 32 sistemas de evaluación diferentes por estado, ¿no? La cuestión aquí es que hagamos un estándar y unifiquemos, que tengamos criterios uniformes. Y ahí estoy hablando de ser rentable, incluso como instituto evaluador, ¿no? Doctor, se habla mucho acerca de la desvinculación entre gobierno, academia e industria, pero yo mirando más hacia arriba, a nivel de política de ciencia y tecnología,
si lo revisamos, por ejemplo, respecto a la política industrial del país, o sea, si desde ahí se ve que hay una desvinculación, ¿no? O sea, si uno revisa la Ley de Obras Públicas y el reglamento de la Secretaría de Economía para participación nacional, dice que se sugiere que haya contenido nacional de tal porcentaje. Pero uno revisa los proyectos, por ejemplo, en eólica y con la cimentación ya cumple eso, ya cumple el contenido nacional. O sea, si desde ahí ya está completamente desvinculado el sistema de política industrial y la política de ciencia y tecnología, pues obviamente lo que pase más abajo pues va a estar desvinculado totalmente, ¿no? O sea, si desde el núcleo, o sea, desde el origen hay esa desvinculación en donde se sugiere que haya participación nacional, ¿no? O sea, para mí debería decir ahí, se obliga a que haya cierto nivel de tecnología nacional, ¿no? Entonces ahí ya se derramaría toda como que una cadena, ¿no? Pero yo siento que si desde la política industrial está separada de una política de ciencia y tecnología, pues lo que pase abajo va a estar totalmente separado. Es lo que yo siento. Sí, miren, yo lo que podría opinar es que la cosa es más grave, pero de los dos lados, es decir, tanto de nuestra posición como universidades, como centros de investigación, como desde ella. O sea, recién egresé hace muchos años, ¿verdad? Fuimos a Pemex, otro colega, a ver qué podíamos hacer en aspectos de automatización, el área de control automático, que es el área original, digamos, donde salí. Me dijeron, no, es que aquí no se mueve nada si no dice el sindicato que se mueve. Todo aquello que tenga que ver con algo de automatización implica pérdida de plazas. El sindicato no lo va a perder. Control de plazas. No, ni lo sueñan. Hubo un segundo intento como 10 años después, que alguien de aquí de Sinvestar dijo, hay unos ingenieros interesados, entonces van a llamar a sus jefes a hacer proyectos de desarrollo tecnológico, van a llamar a sus jefes y vamos de aquí del Sinvestar. Fuimos del Sinvestar y ahora es parte de lo que ahora es el control automático del departamento. Y resulta que llegamos y les pusimos qué cosas nosotros pensábamos que podían ser interesantes para ellos, que podían contribuir a la solución de problemas que seguramente ellos tienen. Y casi de entrada me dijeron los directivos de allá, es que Pemex no tiene problemas. Entonces, bueno, estamos perdiendo el tiempo. Ya les agradezco el tiempo. Aclarado nada. El país es el que tiene problemas. El país. Sí. No Pemex. Sí, Pemex no tiene problemas. Si tienen un problema, pues tienen dinero para comprar la solución. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo creo que aquí entra más bien en programática, puede ser político, social, no es tanto como tecnológico. Obviamente necesitamos prepararnos, implicar, pero ese enlace es el que no tenemos. Estaba en PREAIN hace 20 y tantos años, estaba en el plató de eléctrica, es el programa de enlace a Academia e Industria que propuso Conacyt. Pero después de 20 años veo que no hay todavía una colaboración, ahorita como dijo Elba, pues entre empresa, gobierno y academia. Pero ese tipo, o sea, el sindicalismo, por ejemplo, pues no. Y ahorita es el problema, ahorita en la reforma, por ejemplo, educativa o hacendaria, etc. Creo que es lo que está en pie. Y yo creo que esto también es bueno para los estudiantes del STS, ¿no? Porque es para la sociedad, y pienso que como que no hemos podido influir a la sociedad de todos los conocimientos que tenemos. Yo diría que a nivel de ingeniería habría muchas cosas que se puede hacer para la sociedad, y tampoco se logra porque no hay ese enlace. Entonces yo pienso que se tiene que ver de esa forma. Sí, pero yo no soy tan pesimista en esa parte. Soy más pesimista en relación a nuestra propia situación en Sinvestar por la cuestión de la edad, muy joven, y por eso aquí se muestra un poco la gráfica. En otro lado se mencionaba básicamente un par de ejemplos. Las cuestiones de vinculación han ido creciendo fuertemente en la vinculación. Yo podría decirles que aunque yo no era responsable directo, de manera indirecta, otra vez de ahí desde la institución estaba, me di cuenta del Politécnico,
de que 2.400 millones de pesos por año se jalaban. Pregúntense cuánto es el presupuesto del CINDESTAP. Se jalaban con proyectos con las empresas. Sí, te estamos hablando de cuánto aquí en CINDESTAP. Perdón, pero yo sí me atrevería a rescatar el problema político-social en relación a que si no hay una generación o vinculación o innovación de la planta docente como investigadores, sí tiene que ver con la falta de estándares, como decía mi compañero, que no existen. Tenía un investigador, Humberto Mejía, dice que la hiperespecialización en los sistemas de investigación en el país, lo que vinieron a provocar a partir de los 70s, de 1970s para la fecha, es la segmentación y la fragmentación e innovación de las plantas docentes. Al no poder tener un estándar que te generalice tu sistema de creación, por así decirlo, de innovación, no tienes la capacidad tú de innovar también tu capital humano, porque estás gastando tiempo y energía en esto, bueno, a quien le trabaja, a A o a B, y no puedes generar nuevas opciones. Si como capital de investigación interno no se genera una propuesta para homogeneizar el patrón de puntitis que se tiene en la actualidad, ¿cómo vamos entonces a incluir nuevos patrones de conducta en la innovación del capital humano? Si dentro de la misma administración estamos todavía cargando con los lazos del caciquismo y del charrismo, que están consumiendo no nada más a la institución de la investigación, es claro que nos está consumiendo en más aspectos de los que pensamos, y lo traemos arrastrando desde hace 500 años. No con mi comentario lo voy a terminar ahorita, pero sí tenemos que empezar a pensar que parte de la problemática que tenemos viene del lastre de lo administrativo al no generar patrones de competitividad internos en las instituciones. Y es verdad que no es un problema nuevo, pero sí se acrecienta a partir de los 70. Yo tuve una pregunta específica sobre ese comentario muy general que me estaba guardando también para el final. Pero hay un caso que me llamó mucho la atención para toda esta información que marcamos en el Atlas. Durante los últimos 4 años de la administración de Villa Rivera, duplicó el número de NIS en el IPM en 4 años. En cambio, si vemos el crecimiento de CINDESTAP, que es, pues, a lo mejor si ya el 10% por ahí es muchísimo. Realmente es 2 o 3 casos, porque la retroalimentación de investigadores jóvenes es tan pequeña que muy poquitos SNIs nuevos en el CINDESTAP los vemos proyectados años. Pero ahí se dio. Y en esos años, las restricciones que teníamos la UNAM, la UAM, por ubicación en el DF eran altísimas. ¿Cómo fue que el POLI sí tuvo éxito en esos? ¿Qué fue lo que hicieron y por qué no nos pasan la receta? Muy sencillo, realmente. Contratas puros SNIs, pero dices... ¿De dónde? En el CINDESTAP no hay plata. Sí, no. Esa es la primera, ¿no? Ese es el primer punto. Creó un programa que en realidad el antecedente fue con Teodoro Guerra, de 2 antes que él. Está en medio casi, todo el mundo se olvidó hasta cómo se llama. Pero la creación de UPINTA y de los ICATAS y del CIC y de los lugares interesantes del Politécnico, del Centro de Nanociencias, pues fueron obra de, el Centro de Nanociencias no, fueron obra de Teodoro Guerra. Después lo rescata bien Enrique Villa y crea, por ejemplo, el Centro de Nanociencias, entre otros. Pero la parte aquí es que crea algo que se llama, de acuerdo a sus iniciales ahora, PICPAR, Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia. ¿Y qué es esto? Que las plazas que de alguna forma se generen, de esta parte, se van a utilizar preponderantemente para contratar
personal académico de excelencia, entendido como investigadores o tecnólogos para fortalecer los posgrados. Por eso, por ejemplo, de tener 9 posgrados en el padrón de CONACYT cuando llegó, salió con 53, ahorita hay 86. ¿Sí? O sea, se continuó esa política, o se ha continuado en los últimos ¿De dónde salió ese dinero? ¿Es nuevo? ¿Fue no, muy poco fue nuevo. Resulta de que el Politécnico, bueno, tiene, hay que decir aquí una parte muy cierta, digamos, totalmente criticable, pero se les daba plazas de profesores a personas que no tenían licenciatura para realizar funciones administrativas. Entonces era pues el jefe del departamento de que sea y tenía una plaza. Podían llegar a ser hasta titulares A, B o C. Entonces esa gente se jubiló, esa gente no tenía estímulo, no tenía SNI, etcétera, y le convenía jubilarse. Entonces esa gente se jubila todavía, y todavía hay, cada vez hay menos, pero se jubila. Entonces ahí vienen. Como era demasiada la administración, la carga de la administración, con ese tipo de perfil de personal, entonces se jubilaban por escuelas, 10, 15, entonces sumas todo el Politécnico, son 80 y tantas unidades académicas, entonces tienes un número muy importante de plazas que se generan por jubilación. ¿Y no tenía Otros números? ¿No tenía el sindicato que se pusiera eso? No, porque ellos se jubilaban. No les convenía jubilarse. Bueno, ellos les convenía jubilarse. Sí, aquí se jubilan y esa plaza. Sí, se jubilan y entonces esa plaza, no, pero es que eran plazas docentes. ¿Sí? Y entonces las plazas estas, en los aspectos académicos intervienen un poco el sindicato. Intervienen sobre todo en la parte de la administración. Entonces, ¿qué pasa? Que se generan esas plazas y esas plazas se canalizan o a nuevas unidades académicas en lugares como Hidalgo, no sé, provincia, ¿no? En Morelos, etcétera, Veracruz, y la otra parte se van a ese programa de excelencia, de contratación por excelencia. Se contrataban, para dar una cifra, más o menos 60 y tantos, 60, 70 investigadores por año. Y entonces, ¿de qué se trataba? Había restricción de edad. Bueno, hay, porque no funciona. Si tú llegas con tu nivel 3 y quieres contratar, por alguna razón extraña, quieres contratar, no entres por el principal, no entres por el programa, porque rebasas, seguramente tienes, si eres nivel 3, casi seguramente rebasas la edad. Da 40 años. Entonces, jóvenes, para empezar. Y segundo, tenían que ser SNIs o ser gente, porque a lo mejor era alguien que era muy bueno, etcétera, pero todavía no tenía el SNI. Pero entonces hay un sistema de evaluación que estaba, bueno, cargo de la Secretaría, responsabilidad en su momento, y allí evaluábamos el potencial de esa persona para la investigación. Entonces, subieron. Como consecuencia, los posgrados que estaban débiles se fortalecieron y entraron al PNPC. Entonces, de 53 que yo recibí, por ejemplo, se hicieron 86, ¿no? Pero Enrique Villa en sus 6 años los llevó de 9 a 53. ¿Y todos dentro del PNPC? No, esos que eran del PNPC, los posgrados en general eran más de 100 desde entonces. Y ahorita son 140, 142. No, son 142, de los cuales 86, probablemente un poco más. Las cifras están alrededor de 90, digamos, están en el PNPC. Pero antes de los más de 100, solamente 9 eran del PNPC. Y igual, para investigadores de 100, que había más o menos como ingeniero, doctor Pedro Guerra, con Enrique Villa se subió al orden de 500 y tantos, y ahora casi 600, y ahora pues hay 850. Entonces, sí, la receta es
a ver cómo le hacen. No, aquí la receta podría ser implementar algo como la UNAM, un programa de jubilación que sea realmente interesante para muchos de nosotros, y entonces dejemos estas clases, ¿no? Y después ver realmente la forma. En realidad son dos cosas, una es eso, conseguir un sistema, y la otra es, tenemos que traer postdoc a la fuerza, ¿quiénes son los innovadores? Si no tenemos postdocs y estamos haciendo doctorados para mandarlos a otros que así los aprovechan, tenemos que traer postdoc aquí adentro. Son las dos cosas que pueden resolver el problema del pero incluso está la restricción muy fuerte. Un departamento como eléctrica tiene derecho a 2 postdocs. Y eso no debería ser. Debería haber uno por cada laboratorio. Sí, debería haber uno. Y no egresados propios. Sí, entonces yo tengo uno este año, pero me dijeron a lo mejor ni pasa porque nada más hay 2 y metimos 4 solicitudes. Entonces, bueno, creo que aprobamos. Es una pregunta que quizá la última. Es que tomé foto de la gráfica de las personas de las edades, ¿no? Sí. Y aquí es algo como que me preocupa un poco. Si usted dice que no hay buenos estímulos para jubilación, entonces significa que las personas que pasan de los 50 a los 60 se mueren. O sea, ¿o hay retiro voluntario o cómo es esto? Es que aquí hay unas, o sea, en sus tablas, Sí. tantas personas hay de 40 y tantos y después disminuye un montón a 50 y tantos y después otro montón a 60 y tantos. O sea, también, bueno, yo viendo hacia mi futuro. Sí. Y mi futuro cercano. No, si hay continuidad. Sí hay, o sea, sí. Perdón por la pregunta, puede ser a veces. No hay un hoyo negro. Digo, me agrada ver gente que está grande y todavía sigue y se ve joven, ¿no? Pero quiero ver la algunos realidad. a lo mejor estamos porque no queremos bajar el ingreso. ¿Cuánto les gusta? ¿20%, 25%? Esa es la realidad. Le dan a uno 10 salarios mínimos sin derechos ni a seguro de gastos mínimos, que es lo que da el Estado. Bueno, ya varias instituciones. Entonces no queremos jubilarnos y mucha gente incluso lo hace por la cuestión del seguro de gastos. Ya hay una buena parte. Ahora, me faltaba decir otra fuente de las plazas, se mueren también bastantes en el Politécnico, entonces las plazas también se mueren para el Big Five, como excelencia. Estamos hablando de una población, estamos hablando de una población, o sea, 81 unidades académicas, ¿no? O sea, sí. Es una población más grande, en realidad, para recibir todo es capitalizar bien las plazas, ese es realmente el truco. Saber en ese caso. Sí. Porque no se puede hacer acá. Aquí no se está. Bueno, ya este es el primer seminario al que asiste el doctor Jaime Gallegó y es el exponente, entonces le comenté que sí, había muchas preguntas, y dije más o menos alrededor de las 2 es el límite de tiempo que damos. Yo quisiera hacer 2 comentarios. Bueno, por supuesto, comentar el tema del siguiente seminario, que no va a ser el próximo lunes, porque el 16 de septiembre, como todos sabemos, no se elabora oficialmente, aunque muchos sí venimos a trabajar. Son 2 comentarios. Primero, de que el tema, sobre todo esta agregable innovación a la ciencia de la tecnología, le ha interesado mucho a varios de los estudiantes, están trabajando sobre eso, pero con el enfoque de obtener datos, hacer estudios cuantitativos, que eso creo que en ciencias sociales no se ha percibido, o sea, sí se trabaja mucho el problema de innovación, pero no hay datos duros como los que tenemos en ciencia y tecnología. Entonces esa es una parte de algunos de los temas de tesis que están trabajando nuestros estudiantes. Y hay un colega, ya el doctorado Jaime Parada, que está codirigiendo una de las tesis, que lo hemos invitado a dar un seminario. No lo hemos podido atrapar, es una persona muy ocupada, pero en algún momento
Él está dirigiendo el Instituto de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Nuevo León. Se supone que ahí es donde realmente se están dando cosas interesantes. Entonces en algún momento invitándonos vamos a, y con esta idea que tuve también de crear el sistema nacional de tecnología, va a ser muy interesante lo que nos pueda decir. Ese es un comentario. El segundo es un comentario que cuando se lo traté de decir a Rui Pérez Tamayo, que inauguró nuestro ciclo de seminarios hace casi 5 años, no lo quiso aceptar así de entrada, y es a la hora de presentar estos indicadores comparándonos en producción científica, sobre todo con otros países, sobre todo Brasil, es muy sano hacer la división en función de la inversión. O sea, si dividimos la producción de Brasil con respecto a la americana entre 3, porque 0.4 ellos están ahorita invirtiendo 1.2 de su PIB, entonces como que ya no se ve tan mal lo mexicano. Pero además esta producción tan acelerada reciente tiene que ver con el reconocimiento de Scopus, sobre todo de sus revistas locales, sobre todo de medicina y agrociencias. Si pasa esta ley este agregado a la ley de ciencia y tecnología que está promoviendo el Senado de la República, que nos distribuyeron a todos que somos, yo creo que ahí, por ahí podemos también tener una producción, un boom de producción mexicana en revistas locales. Y ahí va a ser por ley, si se acepta, entonces vamos a perder un poco. Pero eso va a bajar un poco el impacto. Si vemos el impacto, si comparamos a Brasil con México, el impacto les vamos pagando bastante. Que era el otro comentario. Probablemente les ganemos. Y de hecho, bueno, Francisco Collazo, que no está por aquí, le ha estudiado eso. Y sí se ve claramente, porque el número de citas en términos generales que reciben las revistas locales con respecto a las ya establecidas, es muy bajo. Entonces, el impacto, el factor de impacto del país pues también baja. Entonces ahí todavía es mejor. En este momento todavía. Bueno, el último comentario es el seminario del 23 de septiembre, lunes 16 más 7 son 23. Lo vamos a tener un colega del Departamento de Investigaciones Educativas, que no es fácil convencerlos de que interaccionen con nuestro programa transdisciplinario, es Eduardo Remelli. Él se dedica no tanto a la evaluación así cuantitativa, sino cualitativa de grupos de investigación. Es una línea de investigación que desarrollan nuestros colegas en el sur. Aceptó darnos el seminario y más o menos de acuerdo con la tradición de los colegas de ciencias sociales, que son un poco más lentos que nosotros. Todavía no nos pasa el resumen de su plática. Esperemos que en estos días lo pase para poder subirlo al portal. Pero entonces en 2 semanas tendremos aquí a un colega el segundo que nos acepta las saludos. Entonces agradecemos la plática.